a trabajarle a la tarea del día de hoy. Vamos a trabajarle esa tarea. Levanten la mano el que hizo la tarea. Muy bien, familia Bello, familia Mores, el hermano Tony, perfecto. ¿Y su esposa? Familia Restrepo, perdón. Rectifico. El hermano que vaya a compartir para que le ayudemos a los hermanos que están en la internet, para que ellos puedan escuchar. Aquí está el micrófono, también está en rojo. Entonces le pido a Evanita que de una vez tenga eso organizado. Habla por aquí, por favor, a ver si hay sonido. Hola, sí. Ah, perfecto. Gloria al Eterno. Ok, amados hermanos, oriéntenme por favor en qué parte quedamos de la enseñanza la semana pasada, porque tengo dos grupos con el mismo material y aquí vamos en un lugar y allá en Bravo hemos quedado en otro. La semana pasada, la semana pasada fuimos de símil, metáfora y alegoría. Perfecto, símil, metáfora y alegoría, y quedamos en que íbamos a analizar dos textos. ¿Ok? Entonces estamos en el área de, o en el nivel de remés. Remés, que es el segundo nivel de interpretación exegética. Estábamos comentando, estábamos hablando de que ya en este nivel estamos nadando con caretica y snorkel, ¿cierto? Ya en este nivel lo que estamos haciendo es profundizar un poquito más en el estudio bíblico y lograr de esta manera tener mayor claridad en algunos textos. Entonces, con lo que hemos practicado en la clase, la hermana ya lo decía, aprender a interpretar el símil, la metáfora, la alegoría, el lenguaje simbólico, el lenguaje implícito, el lenguaje explícito. Vamos a hacer la tarea. Eclesiastés 9, del 14 al 15. Una pequeña ciudad con pocos hombres en ella, y llega contra ella un gran rey, y la asedia y construye contra ella grandes torres de asedio, y en ella se halla un hombre pobre pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. ¿Quién en el proceso de tarea vio la información de una manera más profunda y logró sacar inclusive mensaje acerca de estas palabras? Entonces, lo primero que debemos hacer es reconocer el lenguaje explícito, y nos damos cuenta que definitivamente es un lenguaje metafórico, alegórico, porque dice: una pequeña ciudad con pocos hombres en ella, y llega contra ella un gran rey, y la asedia y construye contra ella grandes torres de asedio, y en ella se halla un hombre pobre pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordaba de aquel hombre pobre. A ver, Tony. Hola. Hola, sí. Bueno, amados hermanos, estudiando estos dos versículos, vamos a encontrar de que ahí no se está refiriendo a una ciudad específica, está hablando en alegorías.
eso se puede presentar en cualquier población de la tierra. Cuando dice que el rey fuerte, estamos hablando de un gobernante. Eso puede suceder en cualquier país. Un gobernante llega y asedia, construye murallas y aparta al pueblo de los demás pueblos. Pero cuando se refiere al hombre sabio, tenemos que tener en cuenta que la sabiduría es de Dios. Entonces, a pesar de que ese pueblo fue liberado, digámoslo así, el pueblo, como todos los seres humanos, somos olvidadizos. Pasamos nos encontramos en una dificultad y con la ayuda del Eterno salimos avante. Después que ya hemos superado esa dificultad, nos olvidamos completamente de quién fue la persona o quién fue quien nos ayudó a salir de esa dificultad. Ese más o menos es el mensaje que contienen estos dos versículos: el pueblo y la liberación, y el olvido. Esa es mi apreciación. La apreciación de Tony dice que está hablando de pueblo. ¿De qué más? La liberación. Liberación y el olvido. ¿Alguien que quiera hacer un aporte con respecto a la tarea que hizo? A ver, hermana Valentina, por favor, coge el micrófono y nos cuenta. Buenas noches. Bueno, entonces cuando al principio de leerlo no lo entendía muy bien, porque era así, yo sí estoy de acuerdo que es alegoría, porque cuando usted lo explicó la semana pasada, usted estaba diciendo que es como representando una idea abstracta. Entonces yo creo que una ciudad pequeña era como que el ejemplo para ver que, pues claro que era después lo que iba a venir, porque aunque es solamente del 14 al 15, yo decidí ir antes y después para entender el mensaje completo, porque en los segundos, el 16 y el 17 dice por qué dio ese ejemplo. Entonces yo voy a leer el 16. Yo digo más que más vale maña que fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras. Más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Y el 18 es la conclusión completa. Vale más la sabiduría que las armas de guerra, un solo error acaba con muchos bienes. Así la palabra lo explicó completamente. A mí me gustó la forma de ella visualizarlo, porque para poder sacar la fuerza de lo que queríamos indagar, buscó en el contexto, y el contexto tenía la dirección de lo que queríamos resaltar acá. ¿Me puedes dar la idea de qué es lo que esos dos versículos quieren resaltar? Yo creo que los dos versículos, basado en la explicación que después hace, que es lo perfecto, dice que a veces las guerras o la violencia o para entrar ya en conflicto no es la solución de todo, y la sabiduría de las palabras de los profetas, de que alguien no solamente la sabiduría, lo bueno es de que la Biblia nos puede dar la sabiduría, porque esto es sabiduría, esto es la verdad que nos puede dar. Y yo saqué de que a veces es mejor escuchar de las palabras de los sabios antes de actuar de conflicto, y pero, que no es está muy bien, ahí es donde yo quiero que te concentres. La sabiduría de este sabio, pero ¿por qué no buscaron la sabiduría de este sabio? Porque la sabiduría del pobre nunca fue considerada. El centro de eso es que la gente desechó la sabiduría porque era pobre. O sea que hubo menosprecio. El centro de toda esta situación fue, ahora cuando dice una ciudad pequeña, está diciendo que todos se conocían. En un lugar pequeño la gente se conoce, o sea que conocían a este pobre hombre, pero por ser pobre nunca tuvieron en cuenta su sabiduría. Y eso nos lo dan los versículos anteriores que ya manejó en el contexto.
Muy bien, hermana mía, muy bien. ¿Algo más que de pronto la familia Amores quiera aportar? La hermana María Fernanda se va a tirar al agua. Tranquila, no se preocupe, que no hay problema. Primero yo destaqué en el versículo 15 que la diferencia aquí entre, para mí, fue el hombre pobre pero sabio. Cuando él recalca que es sabio, entonces hace una gran diferencia, porque todos podemos ser ricos o pobres, pero la sabiduría hace una gran diferencia. Entonces, lo que tiene relevancia en el mensaje es la sabiduría, sin importar la fuente de esa sabiduría. ajá. Muy buen punto. Entonces, como decía Valentín, el capítulo 16 dice, mejor es la sabiduría que la fuerza. Yo la apliqué a que no importa la grandeza humana, ni el dinero, ni el poder, para que, si es que con ello nosotros lo usamos para mal. O sea, nosotros podemos ser ricos, poderosos y tener todo, y esos dones que Dios mismo nos ha dado lo usamos para mal. Entonces nos convertimos en ese rey que llega y domina todo, y esos mismos atributos que Dios nos dio se van a transformar en esas torres que atacarán no solo a la ciudad, a los demás y a nuestra misma integridad. Y así también, aunque pobres, quiere decir, por ejemplo, carentes de estudio, riqueza, poder, etcétera, podemos usar la sabiduría divina que viene de la Torah, la palabra de Dios, para el beneficio nuestro primeramente y luego para el del mundo en general. La hermana hizo tremenda prédica de ese mensaje, porque tomó en cuenta inclusive lo alegórico de quienes pueden llegar a ser esas torres fuertes. Lo que pudo haber sido un don, una condición de bendición en ese hombre para servirle a otros, se convirtió por su egoísmo, por el control que quería tener, en herramientas de guerra para dañar a otros. Ese punto yo ni siquiera lo había visto desde esa perspectiva, porque yo me concentré en lo delicado que es no tener el discernimiento de acudir a las personas correctas por su condición de vida. Entonces, a veces nosotros discriminamos, y donde más discriminamos es donde está la fuente de la solución. Entonces, hay un dicho por ahí que dice: nunca digas de esa agua no beberé, porque de pronto ahí es donde es que está el remedio de la situación. Gracias, hermana María Fernanda, muy buena participación con respecto a lo que estamos queriendo sacar. Lenguaje implícito, cosas que se dicen de una forma alegórica, pero que realmente necesitamos descubrir más. ¿Quién más puede aportar de ese pasaje algo extra a todo lo que han dicho los hermanos? Ahora nos vamos a ir al más delicado de todos, el que sigue, porque el que sigue maneja un concepto teológico actual que hoy vamos a descubrir si sí tiene sentido o no tiene sentido, ¿ok? Y es el famoso pasaje que está en Ezequiel 28, del 1 al 19, ¿ok? Entonces, vamos a darle una lectura general a esa parte de la escritura, pero me gustaría hacerlo en una versión menos hebraica. Lo voy a hacer aquí en la pechita, que es más genérica. Ezequiel 28. No voy a leer aquí el título, porque aquí el título nos está colaborando, ¿ok? No tomemos en cuenta el título. De pronto hay algunas versiones con buenos títulos que colaborarían, ¿no? Supongamos que no tiene título y lo único que vamos a hacer es leer. Dice: acerca del rey de Tiro, entonces vino a mi palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor de señores, aun cuando se ha enaltecido tu corazón, y has dicho: soy Dios,
Estoy sentado en la sede de Dios, en el corazón de los mares. Tú eres un hijo de hombre y no Dios, aunque hayas considerado tu corazón como el corazón de Dios. Tal vez tú seas más sabio que Daniel, o hayas percibido cosas ocultas con tu sabiduría. Con tu inteligencia obtuviste riquezas, acumulando plata y oro en tus tesorerías. Con tu gran sabiduría y mediante tu comercio incrementaste tu riqueza, y tu corazón se enalteció a causa de tu riqueza. Por tanto, así dice el Señor de señores: puesto que has considerado el hacer tu corazón como el corazón de Dios, he aquí que yo traeré contra ti a extranjeros, los más crueles de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Harán que desciendas a la destrucción y morirás con la muerte de los que son muertos en el corazón de los mares. ¿Acaso dirás delante de tus homicidas: soy Dios? Pues tú eres un hijo de hombre y no Dios en manos de tus homicidas. Pero la mano de incircuncisos extraños morirás, porque yo he hablado, declara el Señor de señores. De nuevo vino a mí palabra de Yahweh diciendo. No leo el título porque eso es lo que quiero que visualicemos. Dice: de nuevo vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor de señores, tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y corona de hermosura. Estabas en Edén, el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu atavío: el sardio, la cornalina, la esmeralda, el berilio, el zafiro, el jaspe, la roca de cristal y las perlas. Desde el día en que fuiste creado, llenaste tus tesorerías con oro, y con piedras preciosas tus almacenes. Estabas junto con el querubín que está ungido y cubre. Yo te puse en el monte santo de Dios, y estabas ante las piedras de fuego. Anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró iniquidad en ti. A causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios, y te expulsé, oh querubín que cubre de en medio de las piedras de fuego. Debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura, por lo cual te arrojé por tierra delante de los reyes, y te entregué a ellos para espectáculo. A causa de la multitud de tu engaño y de la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Sacaré fuego de en medio de ti para que te consuma y te reduzca a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos cuantos te vean. Y todos los que te conozcan entre las naciones quedarán sorprendidos por causa de ti. Eres para la destrucción y no serás más. La última partecita que acabé de leer, cuando dice: oh hijo de hombre, proclama esta elegía, es bien delicada. Y lo que voy a comentar ahorita, pues en algunos de ustedes tendrá peso o no, porque quizás para muchos es primera vez que leen ese pasaje. Pero los que de pronto han estudiado un poquito más la escritura saben que este pasaje es delicado, porque hay una doctrina pegada a este pasaje. ¿Cuál doctrina, hermana Valentina, que hace así? Valentina. De que está hablando del ángel caído, Satanás. ¿Por qué estás tan segura de eso, hermana mía? Porque mi mamá me lo dijo. Es una tradición, porque yo... Es una tradición asignarle al pasaje que acabamos de leer un concepto profético acerca de Satanás. Que ahí se está hablando de Satanás. Es más, esta versión dice en el pasaje, cuando inicia el capítulo 28, al inicio del capítulo 28 le pusieron un título en la versión Pechita. Dice:
altivez del rey de Tiro. Altivez del rey de Tiro. ¿Okay? Así se llama ese capítulo. Alivez es una profecía. ¿Ah? La palabra alivez es profecía. No, altivez. Altivez. Lo que pasa es que no se ve bien la altivez. ¿Ok? Entonces se supone que el capítulo tiene que ver con la altivez de un rey. Y efectivamente nosotros podemos ubicar histórica y geográficamente a Tiro y el rey de Tiro y dónde estaba y todo lo que pasó en esas guerras que confirman esta palabra. ¿Ok? Sin embargo, a partir del versículo 12 pasa algo especial. ¿Ok? Porque en el versículo 11 dice: de nuevo vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, entona una elegía sobre el rey de Tiro. La versión que usted tiene ahí en su mano, por favor léame ese versículo 12 si dice de alguna otra forma. Versículo 12, ¿cómo dice en su versión, hermano Tony? Dice: Tarsis comerciaba contigo. No, 28:12. Perdón. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y diles. Endechas, necesito averiguar qué es elegía o endechas. ¿Ok? ¿Por qué les digo yo esto? Porque esta versión, no sé las de ustedes, tiene un título en el versículo 12. Aquí dice: entona un lamento. ¿Ah? Entona un lamento. Entona un lamento. Eso es lo que quieren decir las alegorías. Entonar lamentos. Las elegías o las endechas. Eso se conoce mucho en los pueblos. Cuando la gente en medio de sus fiestas y en medio de sus tragos empieza a cantar sus cosas. Por decir algo, la trova, para los paisas, los trovadores, esos son endechas de como cosas, costumbres de su pueblo. ¿Ah? Sí, un concepto de sus pueblos. Por ejemplo, en la costa tienen otra forma de endechar y utilizan letanías, pero hay algo muy famoso que es con el cocodrilo. ¿Cómo es? Se va el caimán, y con eso hacen trovas, con se va el caimán. Eso es muy folclórico y eso es más o menos lo que se está diciendo acá. Pero lo que me preocupa es el título que tiene esta versión. El título de esta versión dice: alegoría de la caída de Satanás. Yo lo voy a anotar. ¿Ah? Páseme el micrófono a la hermana. Versículo 12, entre el 11 y el 12 hay un título y aquí dice: alegoría de la caída de Satanás. El Acador dice: la palabra de Yahweh vino a mí. Sí, pero no tiene título. El 11. Por eso no, está bien, está bien. El 11 aquí dice: de nuevo vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Pero es que hay versiones que los editores le pusieron títulos. Esos títulos no son bíblicos. En la Biblia dice: lamento por el rey de Tiro. En el 11, en el 12. Sí, el título para a partir del 11. Ah, el título a partir del 11 es como Lamento por el rey del sol. ¿Qué? Sol, el Tiro en hebreo. lamento por el rey de Dice el sol y entre paréntesis Tiro. Sor. Sor, ¿ok? Hay una diferencia bien grande en yo ponerle a un pasaje bíblico
alegoría de la caída de Satanás, a encontrar otro título que diga lamento por el rey de Sor. ¿Cómo? Origen de Hasatán. ¿Cómo dice la tuya? El origen de Hasatán. El origen. ¿Y qué versión es esa? El origen, la Torá jaleña, el origen de Hasatán. Ese no me merece ni que le ponga mayúscula. El origen de Hasatán. Interesante, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta lo importante que es saber hacer exégesis. ¿Por qué? Porque de una forma u otra los editores de esos documentos tuvieron a bien darle un título a ese pasaje. Cuando leyeron el pasaje, cuando estudiaron el pasaje, ellos tuvieron a bien decir, de acuerdo a su comprensión del tema. Ahorita voy a ver, cuando lo estudiemos, si fue por comprensión. Porque yo noto más en eso, y ahorita se van a dar cuenta que fue por influencia, no por comprensión. Ahorita vamos a utilizar la comprensión para darnos cuenta si alguno de estos títulos tiene que ver con lo que estamos leyendo. Entonces, una versión dice alegoría de la caída de Satanás. Y ahorita, para los estudiosos de la escritura, vamos a pedirle a los hermanos que si conocen algún versículo donde nos digan el origen de Satanás, quién lo hizo, cómo se hizo, o cómo nació, o cómo, que la Biblia nos enseña algo de eso, pues vamos a sacarlo a la luz para tener mayor comprensión. Otro editor dijo lamento por el rey de Sor, de Tiro. Y otra versión dice el origen de Hasatán. ¿Hay algún otro título por ahí en alguna de sus versiones? Lo más curioso es que la Biblia Reina Valera no tiene ningún título. Es preferible no tener ningún título porque es que realmente los títulos no son bíblicos. Dime. Yo estoy confundida porque cuando uno está leyendo el Ezequiel 26 y habla de la caída de Tiro, ¿estamos hablando de la ciudad o del rey mismo? Cuando cayó, a ver, pasó lo mismo que con Saúl, por decirlo así. El rey de Tiro estaba bendecido, por decirlo así. Y en un momento determinado el Eterno le quitó todo su respaldo, igual que Saúl. Entonces cae el rey y cae su reino. Entonces van juntas. Van juntas, sí, porque del éxito del liderazgo de un rey depende su reino. Y al caer el rey, cae el reino. Al perder el rey, pierde el reino. Entonces, la hermana se fue inclusive hasta el capítulo 26 a conocer contexto. Entonces, como que si nosotros nos vamos desde el capítulo 26 y estamos viendo que se está hablando es exclusivamente de un rey y de una ciudad que él gobierna, como que este pasaje último que acabamos de leer, yo quiero saber de a dónde se pudo haber tomado esa iniciativa de que se estaba hablando del tal Hasatán. ¿Por qué? Entonces, vamos a empezar a leer versículos, los versículos del pasaje, y vamos a darnos cuenta bajo los conceptos que hemos aprendido del lenguaje implícito y explícito, alegórico, figurado, y vamos a empezar a sacar información para que nosotros tengamos claridad. Ahora, mientras que yo voy leyendo, me gustaría mucho que en sus propias versiones ustedes con
con el ojo fueran siguiendo para que encontremos cosas Muy bien. diferentes o comparaciones. El que haya hecho la tarea, ¿tiene de pronto algún comentario con respecto a esos títulos? O si el título lo influenció para el resultado de su tarea. Bueno, pastor. Páseme el micrófono, el que lo tenga, por favor. Cuénteme, hermana María Fernanda, ¿qué le pasó a usted en el estudio de ese pasaje? Que ya había oído yo por programación neurolingüística que esa era la historia de Hasatán. Eso fue lo que nos enseñaron en el cristianismo, Pero- junto con Isaías capítulo 14. ¿Ok? Hay dos pasajes ahí que la teología moderna se los aplica a Hasatán. Isaías capítulo 14 con ese Ezequiel 28. Entonces, nuestra mente, obedeciendo a la programación neurolingüística, mira los pasajes y le va moldeando el pensamiento a decir, sí, es lo que ellos me dijeron. Sí, confirmo que la información es correcta. Exacto, eso es lo que me pasó a mí también. ¿Qué más? ¿Qué va a decir? Eso mismo, apoyando también precisamente eso, que ya por estudios que se han hecho anteriormente o que he leído, por lo que se escucha, pues esa es la confirmación de que supuestamente fue la caída de Hasatán a través del rey de Tiro. Sí, exacto. Ujú. Hermana Valentina, coge el micrófono porque es importante, debido a que en el video necesitamos que los hermanos también escuchen. Pues también cuando uno va a leer esto, uno le dice, cuando estamos leyendo mi mamá, así la historia de Satanás. Y también al principio sí como que me influencié porque yo lo he conocido como el ángel caído, y aquí en el capítulo 16 del 28 dice a ti querubín protector. Entonces yo fui al internet y querubín es un tipo de ángel, entonces como que ahí sí fue hasta que uno ya empieza a leer más en el contexto. Perfecto, ok. Entonces ahorita cuando leamos esos pasajes, vamos a empezar a darle la interpretación, ya sea alegórica, simbólica, metafórica, a algunas palabras, porque hay algunas palabras que yo necesito descifrarlas. Por ejemplo, ese querubín ahí me lo atraviesan a mí, pues, ¿cómo así? Entonces espérate, que esto sí está hablando como que de ángeles, porque ese querubín protector ahí. Entonces, por ahí derecho, uno que tenga ahí forma, váyame buscando aquí querubín en la Strong, porque es importante que sepamos por qué metieron ese querubín ahí. Y entonces, por meter ese querubín ahí, entonces inmediatamente toda la historia se transporta a un lugar donde viven querubines. Pues puede ser, ¿ok? Entonces, voy a empezar a leer y vamos a empezar a sacar conceptos de carácter metafórico, alegórico o lenguaje implícito. Dice el documento como tal, sin el título, porque los títulos no son bíblicos. No se deje influenciar de los títulos, no se deje influenciar del título. El título lo puso un editor. Acerca del rey de Tiro, entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Aquí resulta que el profeta Ezequiel, el Eterno le entrega palabra directamente para alguien, para el rey de Tiro. Eso no puede cambiarse. El Pechat me está dando a mí una identidad de quién es el portador del mensaje y para quién es. Y yo no puedo cambiar el Pechat. Versículo 2. Hijo de hombre. ¡Ja! Una confirmación más de que la profecía no era para un ser angelical, porque le dice hijo de hombre. Era para un ser humano. Está siendo directo. El mensaje Pechat es explícito. No lo puedo cambiar. No lo puedo cambiar. Ahora, mi mente con facilidad
puede asociar este hijo de hombre con el famoso el hijo del hombre. ¿Ah? Como si fuera Yeshua. Pero tenemos que tener cuidado porque ahí no tiene ninguna connotación ni relación para que yo transporte o haga una interpolación. La palabra interpolación es importante porque es cambiarle de posición a un término y aplicárselo a otra frase. Y muchas veces se interpolan palabras y cambiamos los contextos. Entonces es importante todo eso tenerlo en cuenta. Hijo de hombre, di al hombre de Tiro. Ah, mira, hijo de hombre le está diciendo al profeta. Di al príncipe de Tiro. Así dice el Señor de señores: aun cuando se ha enaltecido tu corazón y has dicho, soy Dios, estoy sentado en la sede de Dios, en el corazón de los mares, tú eres un hijo de hombre. Entonces está volviendo a confirmar, dime. Aquí en el versículo dice, a pesar de ser un hombre y no Elohim. Muy buena. ¿Qué versión es esa? ¿Está bien? Bueno, lo que pasa es que las versiones hebraicas ya, en muchos versículos ya han aplicado los conceptos remés y nos han masticado un poquito el término, ¿ok? Entonces ahí está un poquito ya más claro en el remés. El editor de los textos hebreos tiene mayor facilidad del remés, entonces te lo digieren de una mejor manera. Pero si yo lo leo en versiones más tradicionales, no me ayudan. Vuelvo a leer, pero es buena la acotación que estás haciendo. Así dice el Señor de señores: aun cuando se ha enaltecido tu corazón y has dicho, soy Dios, estoy sentado en la sede de Dios, en el corazón de los mares, tú eres un hijo de hombre y no Dios. Aunque hayas considerado tu corazón como el corazón de Dios. ¿De qué me está hablando este versículo? De un hombre que se creyó que era Dios. Orgullo y altivez. Exaltación. Autoexaltación, pero a un nivel. Ok. Y donde yo estudié dice que estos son violadores del primer mandamiento de la ley de Dios. Perfecto. O sea, eso nos ayuda a darnos cuenta de la clase de pecado que se estaba cometiendo allí, porque lo mismo le pasó a ¿quién? A Nabucodonosor, al no reconocer que había Dios. Faraón, la misma situación, y todos ellos tuvieron ¿qué? Destrucción y caída. ¿Por qué ninguno de los pasajes de ellos se los metieron a Satán? Ahí al que de pronto más usamos en ese sentido es a Faraón, porque Faraón decimos que es tipología de Satanás. Una cosa es que sean tipología y que yo pueda entender la función de Hasatán, y es que controlar a la humanidad como función, gobernar de una manera errónea a un pueblo, esclavizarlo. Hasatán, ¿cómo esclaviza a la humanidad? Con pecado. A través del pecado. Esa es su tarea, esclavizarlo a través del pecado. Entonces, todas esas cositas las vamos a ir teniendo en cuenta para ir enfocándonos en qué es el tema central a tratar. Versículo 3: tal vez tú seas más sabio que Daniel, o hayas percibido cosas ocultas con tu sabiduría. Aquí se refiere a Daniel el profeta. Sí. Voy aquí a la parte de la ayuda que me da esta Biblia. Lucas 10:14. Alguien que me lea Lucas 10:14.
Por lo tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Sol y Sidón que para ustedes. Perdón. Sí se refiere a Daniel. Aquí en la ayuda de abajo está hablando de Daniel capítulo 1, versículo 20, sí. No, ese versículo no tiene nada que ver con lo que yo te dije. Aquí tiene una seña de la letra A y perteneces a otro versículo, pero está hablando de el profeta Daniel. Versículo 4. Con tu inteligencia obtuviste riquezas, acumulando plata y oro en tus tesorerías. Si yo aplico ese versículo a lo que se conoce bíblicamente como Hasatán, ¿tiene sentido? No. Me está confirmando que se sigue hablando de un hombre poderoso. La capacidad de poder de un hombre que está al gobierno o al mando de una nación. Con tu gran sabiduría y mediante tu comercio incrementaste tu riqueza y tu corazón se enalteció a causa de tu riqueza. Simple, sencillo. Es algo difícil hoy entender la gente que por el poder del dinero o porque tienen dinero se enaltecen y pasan por eso. Normal, hoy se vive igual. Hoy se vive igual. Por tanto, así dice el Señor de señores, puesto que has considerado el hacer tu corazón como el corazón de Dios, he aquí que yo traeré contra ti a extranjeros, los más crueles de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Si vemos este pasaje, es un pasaje similar a todos los reyes que han pasado por el mismo proceso de enaltecerse y el Señor entregarlos en manos enemigas. Entonces el pasaje me sigue confirmando que está hablando de un ser humano, y este ser humano era un rey. Todavía a mí no me está tirando la información común, el mensaje de pronto que me dé a mí alegórico no me lo tira a ningún lado por allá en otra dimensión celestial. No, seguimos en la tierra y bien plantados. Versículo 7, 8. Harán que desciendas a la destrucción y morirás con la muerte de los que son muertos en el corazón de los mares. Aquí debo hacer un pequeño análisis. ¿Cómo mueren los hombres en el corazón de los mares? ¿Ah? Ahogados, puede ser. Pero ¿por qué van a morir ahogados? Muy bueno. Entonces aquí nos toca entender geográficamente dónde estaba ubicado el lugar. El lugar, más o menos yo lo vi en un mapa, se lo va a ver, el mapa antiguo de Tiro. Esta isla formaba parte del reino de Tiro. Eso, Fenicia, por allá, ok. Entonces, esto era un puerto poderosísimo, donde se hacían las transacciones más fuertes de la época, y como estaba ubicado de forma estratégica, la riqueza que se empezó a mover ahí era extraordinaria. Era un lugar era una potencia privilegiado. Esta distancia que hay acá es una distancia corta. Con las ruinas, cuando empezó todo este proceso de destrucción acá, el rey se quiso fortalecer aquí en la isla, pero los enemigos, con toda la tierra y la piedra, todo lo que destruyeron aquí, hicieron un puente y rellenaron eso y le llegaron hasta allá, y hasta allá lo desbarataron. O sea que ni la isla le sirvió, porque cuando el Eterno envía su juicio, el juicio opera, pase lo que pase. Y eso que hicieron fueron los babilonios.
Babilonia ejecutó esa labor de acabar con ese reino en Tiro. Sigamos. ¿Acaso dirás delante de tus homicidas, soy Dios? Pues tú eres un hijo de hombre. Volvemos al mismo punto. La profecía era para un ser humano y no Dios en manos de tus homicidas. Por la mano de incircuncisos extraños morirás, porque yo he hablado, declara el Señor de señores. De nuevo vino a mi palabra de Yahweh diciendo. Ahora, la palabra incircunciso, ¿a qué viene aquí? Porque como él era tan arrogante, no había circuncidado su corazón. La circuncisión del corazón tiene que ver directamente con aquellos que son bañados por la sangre. Y estamos años atrás de ese proceso. La circuncisión era algo que tenía que ver con una relación directa con la promesa que se le hizo a Abraham. O sea, que cuando se da esa terminología, este hombre era muy cercano al conocimiento de Torah, para que aplique sobre él conceptos que solamente aplican para descendientes de Abraham, hombres que seguían la Torah y que por nacer bajo las condiciones de Torah, lo primero que hacían era circuncidarse en el 8º día. O sea que este rey pertenecía a un linaje hebreo, tenía una línea de descendencia hebrea por algún lado. La Biblia no lo enseña claramente. Tendríamos que ir a estudiar la historia con respecto a este evento y por qué no encontrar biografía y linaje de este rey, a ver a dónde nos lleva. Pero es interesante que le aplican las palabras que se le aplican solamente a los hebreos que recibieron la Torá, al decirle que incircuncisos serían los que iban a hacer esa tarea. En el lenguaje implícito nos está diciendo que ese rey era circuncidado, pero no basado a que circuncidado porque lo circuncidaron, no, tiene que ver con Torá. Este hombre tenía un conocimiento acerca de la deidad que lo estaba enjuiciando. Eso es importante que resaltemos en ese punto. Eso era como para hacerlo más delicado. ¿Ah? Como para hacer el castigo más delicado. Nombró eso que definitivamente humilla más al circunciso, porque las cosas más humillantes que ha recibido el pueblo hebreo es esa, que pueblos sin la mano de bendición del Eterno los ha destruido a ellos, que se supone que eran los portadores de la bendición. Pero ¿por qué Israel siempre recibió ese tipo de castigo? Por su desobediencia. Todo lo que le pasó al pueblo de Dios, ¿le pasó por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que predicar ahora? Porque todo lo que malo que le pasa a los hijos de Dios es por desobediencia. Yo no puedo predicar de otra cosa. Predicar de los colores del arco iris. O vamos a predicar de la madera del arca. El mensaje de la escritura, visto por donde usted lo quiera ver, tiene que ver con obediencia. Usted no puede apartar esa palabra de la predicación y el mensaje de la escritura. Siempre tiene que tener una relación directa con la obediencia. Versículo 12. Hijo de hombre, entona elegía, lamentos, un lamento, letanías. Aquí dice Prosas. por el rey, es el mismo hombre. Si aquí no ha cambiado el tema. Es porque primero es el príncipe. Ahí nos estás dando un buen punto para que analicemos. Dile al príncipe y aquí por el rey. Primero,
le dice, pero dice que ese príncipe es hijo de hombre. En el versículo dice, hijo de hombre, diga el príncipe de Sol. Pero no, a él también le dice que él también es hijo de hombre. Sí, más adelante cuando dice... Versículo 2 dice príncipe. Pero el primer título que usa con él es de Príncipe. príncipe. Sí, pues. Segundo título que usa con él dice, hijo de hombre entona herejía sobre el rey de Tiro. Entonces aquí ya le puso rey. Es buen punto porque ahorita como que se le eleva ese título. Hay un proceso de elevación del título cuando lleguemos al famoso querubín protector. Así dice el Señor de señores: tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y corona de hermosura. ¿Cómo dice la versión tuya, hermano Tony, que es más? Coge el micrófono. Quédate ahí sentadito, tranquilo. El versículo 12 terminándolo. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y diles, así ha dicho Yahweh el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entona lamentos, endechas, o sea, como quien dice, empieza a recordarle las que va a pasar, empieza a cantarle lo que va a vivir. ¿Cómo dice la última parte? ¿Tú eras qué? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ok, ahí viene el primer problema. Porque ese título, no sé quién, ni amparado en qué parte de la escritura, se le dio a Hasatán. A Hasatán se le dijo que era el sello de la hermosura. Y aparte de eso, se le acomoda ese sello de la hermosura, que no sé también quién lo hizo ni cómo pegaron ese brinco, pero era el ángel que había sido creado para adorar a Dios. Era el encargado de la alabanza en el cielo. El encargado de la alabanza en el cielo. Muéstrame el versículo. Entonces empezamos a traspolar la palabra, a utilizar términos que realmente la Biblia no dice. ¿Por qué? Porque culturalmente venimos con un tipo de teología que alguien la enseñó y que alguien estigmatizó esa fracción, y ya las mentes nuevas que reciben la información de ese maestro ya vienen con esa línea que fue marcada, y por ahí se va ese concepto teológico, y como lleva tantos siglos y no hay de dónde sacar la información, quién lo hizo, cuándo se hizo, se quedó así. Y esos dos pasajes son de Hasatán, como lo mismo del infierno. Micrófono. Yo hice mi estudio en la Biblia de las Américas, que tiene su formato de estudio. Ok. Y ahí dice que aquí se está haciendo una descripción perfecta de cómo era el rey Tito, que era un hombre perfecto. Ah, esa versión ahí tiene una muy buena connotación, que no está bajo ese peso o ese rigor que en algún momento se cambió, y se le cambió el concepto a esos pasajes. Y se dice que ahí se está hablando de Satanás. ¿Cuál fue la palabra que dijimos que íbamos a buscar ahí? Querubín. Ok, ahorita ¿ya la encontraste? Ahora, cuando lleguemos al versículo me das toda la información de lo que la palabra querubín en hebreo quiere decir. Estabas en Edén, versículo 13. Estabas en Edén, el huerto de Dios. Empiezan las alegorías fuertes, y tendríamos que empezar a averiguar esos conceptos. ¿Cómo dice la BIM, el versículo 13? Estabas en el Edén, en el jardín de Elohim. ¿Alguna una versión que diga algo diferentico? ¿Alguien tiene la Kadosh?
Estabas en el Edén, el jardín de Elohim. En el Edén, en el jardín de Elohim. ¿Cómo dice ahí? Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ok. ¿Qué concepto alegórico podemos sacar de ahí? ¿Puede estar refiriendo a Adán? ¿Se puede estar refiriendo a Adán? Porque más adelante dice que era la criatura más sabia de él. Y también lo dice que es el hijo del hombre. Pero ¿en qué me ayuda a mí ese pasaje para que eso se Se dé? puede referir al terreno que el Eterno lo colocó a gobernar, que daba frutos buenos, era bendecido. La alegoría tiene que ver con el territorio, la alegoría tiene que ver con esa delicia de riqueza natural y todo lo que la misma tierra emanaba, donde fluía toda. Ese concepto tiene más sentido alegórico al terreno. En el huerto de Dios, el huerto de Dios, el jardín del Edén, es ese lugar de gran bendición. Eso es vivir en un paraíso donde todo fluye. Yo me pego más de esa alegoría. Ahora, recuerden que estamos en una multitud de consejos. Entonces, todos, no, pastor, no me parece. Eso es el estudio rabínico, que cada uno de su postura. Entonces lo que yo entiendo es de que eso es como que todas las cosas que está diciendo, de las cosas preciosas que son tesoros naturales. Bueno, hasta el momento solamente lo único que queremos descubrir es por qué utiliza las palabras estabas en el Edén, en el huerto de Dios. Porque es que yo me fui a Isaías 23 y aquí está hablando sobre tesoros que eran guardados al Señor. A ver, démosle el micrófono a la hermana. ¿Se fue para dónde? Isaías 23. ¿Y qué dice Isaías 23? Dice 18. Pero sus ingresos y ganancias se consagrarán al Señor, no serán almacenados ni atesorados. Sus ganancias serán para los que habiten en presencia del Señor, para que se alimenten en abundancia y se vistan con ropas finas. El pasaje que estás leyendo, Esto es todo lo que está hablando es la profecía contra el tiro. también hay en ese Isaías. Y en Isaías 23 habla. Entonces, Muy buen punto lo que tú estás haciendo. Está yendo al recurso bíblico para darnos a entender. Lógico que se nos adelantó un poquito, perdón. porque estás hablando acerca de todas las piedras que él tenía en su ropa y toda esa riqueza que él manifestaba solamente en vestir. Pero tiene sentido. Lo único que quería yo rescatar antes de pasar a lo de las ropas es el concepto de estabas en el Edén, en el huerto de Dios. Estar en el Edén, en el huerto de Dios, es estar en aquel lugar pleno de bendición, donde fluye todo concepto de bendición natural. Mi concepto yo lo entendí de una manera diferente. Al hacer esa alegoría, se estaba refiriendo a la isla de Sor, donde él recibió esa gran bendición de que era una isla con grandes tesoros, con grandes cultivos y todas esas cosas. Ese es el concepto al que yo llevo. Todo ese territorio era bendecido por todas las cosas que habían allí. A un concepto territorial y que la alegoría lo asemeja con el Edén. Exacto. Hasta ahí nosotros podemos tener una deducción acorde a una alegoría sana, sin traspolar las palabras ni las situaciones ni inventarnos nada. Ayer estábamos en la reunión haciendo otro ejercicio y un hermano dice, no, estábamos hablando del pasaje cuando Ruth se acuesta a los pies de Boaz para pedirle la redención de ella. Entonces él empieza a hablar, no, es que ahí él venía de comer y de beber y ella fue a guardarle la borrachera a él, a cuidarlo en la borrachera. Todo lo que había dicho antes estaba bueno, pero en su forma de decirlo le metió esa parte donde, bueno, vamos a leer porque tú dices que le estaba guardando la borrachera. Y empezamos a leer por ninguna parte, no está borracho.
ni tampoco, así estuviera borracho, no era el propósito de ella acostarse ahí y cuidarle la borrachera. Ella se estaba acostando con él porque era para cumplir un concepto de redención que le tenía que hacer. Entonces, a lo que yo me refiero es, muchas veces nosotros tratamos de interpretar las cosas inventándonos, haciendo deducciones inventivas que no van de acuerdo al texto, y estiramos el texto, lo presionamos el texto para que diga lo que yo quiero que diga. Y recuerden que eso se llama ¿cómo? Y exégesis. Nosotros no podemos hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga. Nosotros debemos rescatar del texto lo que el texto dice, punto. Lo que quiera hacer cada uno con esa situación ya es un problema aparte, pero yo debo rescatar lo que el texto dice. Y un principio importante del pechar es que la deducción que yo saco no puede cambiar el pechar. Lo literal, no lo puede cambiar. Y lo que estamos viendo por pechar es que la profecía era para un hombre. Este hombre era un hombre de autoridad, y ahí le empieza a manifestar de príncipe a rey, y tenía un territorio ubicado, un hijo de hombre, algo físico. ¿Ok? Continuemos. De toda piedra preciosa era su atavío: el sardio, la cornalina, la esmeralda, el berilio, el zafiro, el jaspe, la roca de cristal y las perlas. Desde el día que fuiste creado, llenaste tus tesorerías con oro, y con piedras preciosas tus almacenes. En todas las versiones que estamos leyendo dice desde el día que fuiste creado. Versículo 13. Desde el día que fuiste creado, llenaste tus tesorerías. Todas las versiones dicen que fue creado. El día que fuiste creado fueron preparadas. Preparado para ti en el día de tu creación. En el día de tu creación. Esta palabrita da pie a que yo alimente el concepto de la creación de ese ángel. ¿Ok? El día que tú fuiste creado. Y para darnos cuenta desde ese punto de creación, tendríamos que nosotros analizar cómo es creado un ser humano. Y nos lo dice el Salmo 139. Y ahí dice cómo se crea, y justo en ese día de creación se escriben todos los días de nuestra vida. ¿Qué diferencia hay con esto? Ninguna. Vamos al Salmo 139, por favor, para que conozcamos cómo se crea el ser humano. Salmo 139. Salud. Del 14 dice, 139, 14: te alabo porque estoy hecho de manera asombrosa y maravillosa. Tu obra es maravillosa, lo sé muy bien. Mis huesos no te eran ocultos cuando fui formado en un lugar secreto. ¿Cómo dicen las versiones de ustedes? Te doy gracias porque estoy hecho sorprendentemente. Porque estoy hecho sorprendentemente. Maravillosamente. Maravillosamente, pero fui hecho. Tus obras son maravillas, mi alma sabe esto muy bien. Mis huesos no estaban escondidos de ti cuando estaba siendo hecho en secreto. Cuando estaba siendo yo hecho en secreto. Entonces, siempre había un momento, o hay un momento, para que cada ser humano entre en esta connotación de ser establecido, hecho o creado. Y el Salmo lo dice clarito, cómo es creado cada ser humano, en qué momento el Eterno lo establece. Y desde ese día, dice más adelantico, tus ojos vieron mi embrión en formación, estaba todo registrado en tu libro. O sea que todo este proceso de este ser humano también estaba escrito, igual que el tuyo, igual que el mío. No tiene nada extraordinaria la creación de ese hombre con la mía, porque todos fuimos creados igual.
en un día específico, en un día especial, y en ese día se escribió todo acerca de nosotros, como lo está diciendo este pasaje. Vuelvo a Ezequiel, voy al versículo 14. Estabas junto con el querubín que está ungido y cubre. Yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre las piedras de fuego. Quiero que busquemos ahorita qué es el concepto querubín en la Strong. Y aquí no dice estabas, sino que eras como el querubín. ¿Eras como? El querubín. Ok. El querubín ungido. ¿Y cómo dice esta versión, hermana María Fernanda? Fuiste elegido querub protector porque así Dios lo dispuso. Ok. Fuiste establecido, puesto como qué? Querubín protector. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Ah? Ungido dice aquí. Sí. Le dieron otra condición ahí, a la condición de protector, un ungido. ¿Por qué le da la connotación de ¿De qué? Vamos a mirar. Todo esto es literatura, literario. Vamos a descubrir por qué hace ese proceso alegórico de hijo de hombre, sube a príncipe, va a rey y luego a querubín protector. Estamos viendo que está hablando del mismo ser, pero con diferentes títulos dentro del pasaje. ¿Qué dice querubín? Querubín. Génesis 3:24. No. Querubín, pero te vas a ver qué quiere decir querubín aquí. Espérate. 37:42. La Strong 37:42. Entonces vamos acá al hebreo y buscamos en el 37:42 qué es querubín. 37:42. Así es que se debe estudiar la escritura. 37:42. Léeme ahí qué dice, por favor. Querub, der, figura imaginaria. Querubín, querubines. ¿Figura qué? Imaginaria. Ok, ¿qué más? No, querubín, querubines. 43. Si el 43 sigue hablando de también querubines, háblanos más de querubines. Dice, lo mismo que un lugar en Bat. A ver, déjame yo miro. 37:42, querub, figura imaginaria, querubín, del plural querubines, querub, lo mismo que el 37:42, un lugar de Bab, querub, un lugar de Bab, posiblemente Babilonia. No, porque dice Bab, dice B-A-B, Babilonia. Sí. B-A-B, un lugar de Bab, querub. Vamos a ver si en el índice ver el Bab me dice algo. Bab. ¿Cómo nos dice aquí Babilonia? Vamos a ver cómo nos muestra a Babilonia. Babilonia, ciudad principal de Mesopotamia, de la antigüedad, el distrito de esa ciudad en el imperio que encabezó 894.
894. Vamos a mirar el 894. 894. Babel, de la palabra confusión, Babilonia, y el imperio babilónico, Babel, Babilonia. Pero no me da esa... No me da... Lugar en Babilonia. Ok. Querub, lugar en Babilonia. Querubín protector. Y a lo mejor querubín lo acomodaron ahí, pues como dice querub. Querub. Si vamos al original y si miramos en un interlineal, va a decir querub. Dime. Dice Querub, lugar en Baja Mesopotamia, desde el cual regresaron los judíos que no pudieron demostrar su ascendencia israelita en tiempos de Zorobabel. Tiempos de Zorobabel. Babilonia tenía hegemonía en ese tiempo. Entonces, necesariamente no tiene que decir acerca de el concepto de los querubines del arca o los querubines de el trono. Interesante eso. No lo podemos afirmar todavía, pero al menos nos queda una estela de que esto también quiere decir lugar, un lugar. Querub protector. Interesante ese punto. No lo definamos todavía, sigamos leyendo. De pronto más adelante otro querubín nos muestra otra condición. A causa de tu gran comercio, dime. De hebreo al eso literal dice querub. Querub. El hebreo al... Sí, querubín no dice en hebreo, es querub. Y querub también tiene que ver con un lugar. Entonces no necesariamente es el concepto de que era un ángel. O se estaba hablando de un ángel. Se estaba hablando de un territorio donde él era el protector. Y si era el comandante, era el jefe, era el líder, tendríamos solamente que hacer una tarea investigativa. En hebreo lo dice así. ¿Dónde estaba Querub con respecto a esta zona? Porque si en ese proceso Querub queda en esta zona, solucionado. Estaba hablando del protector de ese lugar. Vamos a investigar ese lugar de Mesopotamia, Querub, O sea, geográficamente, o si encontramos mapa de el antiguo Zor, que es el antiguo Tiro, ver de qué manera tiene relación con el lugar Querub, porque posiblemente por ahí es el verdadero concepto. Entonces sigamos. Estabas junto con el querubín que está ungido y cubre. Esta traducción aquí está bien interesante. ¿Qué número está viendo? Ezequiel en la interlineal. ¿A quién le queda? Dianita, te queda fácil ahí buscar una interlineal en tu computadora. Ezequiel, interlineal de Ezequiel 28 14, interlineal de Ezequiel 28 14. Estabas junto con el querubín que está ungido y cubre. Yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre las piedras de fuego. ¿Cuáles son las piedras de fuego? ¿Por qué? Porque inmediatamente asociamos estas piedras de fuego con los carbones encendidos que hay en el trono, debajo del trono de Dios. En Isaías capítulo 6. Cuando leemos Isaías capítulo 6, dice que el querubín tomó con unas tenazas el carbón encendido que estaba debajo del trono de Dios, y con eso tocó los labios del profeta y le dijo: tu pecado te ha sido quitado. Entonces, ¿cuáles piedras de fuego son?
el palacio de este hombre era de una calidad de esplendor y los pisos que tenía eran también una cosa impresionante. Si vamos al versículo 13, nos habla que todos los engastes y las cosas que él poseía incluían el zafiro, el jaspe y rocas de cristal. Y él no se iba a vestir con todas esas cosas. Inclusive la decoración de su palacio, las paredes, los pisos, eran todo este tipo de materiales. Entonces, cuando nosotros utilizamos la alegoría en ese proceso, es ver esos majestuosos pisos y decir que eso era como fuego, brillaba. Todas esas cosas tienen que ver con algo natural, con algo natural, con algo físico. Yo te puse en el monte santo de Dios y estabas entre las piedras de fuego. Está haciendo alegoría a la autoridad y la grandeza que él llegó a tener en ese territorio. Esta versión habla precisamente de lo que usted está... Léeme en cuanto a, dice aquí, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. En medio de piedras de fuego te paseabas, o sea, era el aspecto de esos pisos tan fuerte que parecía que estuviese caminando sobre fuego, pero era cristal, zafiros, una cosa fuera de lo normal. Ahí está hablando más precisamente del concepto de caminar en ello. Ahora, pregunta: ¿un hombre puede caminar sobre fuego? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Y por qué más? Porque la Torah dice un mandamiento: no harás pasar a tus hijos por el fuego. Y si este era un hombre que estaba hablando ahorita de circunciso, que vinieron contra él incircuncisos, y estamos viendo que tenía una conexión directa con el Eterno, ese hombre no iba a caminar por fuego. Y supuestamente todavía estaba bien con Dios. Yo veo como dice ahí, hermana, el concepto. El 14 está acá, dice: tú eras querubín ungido, el que cubría, y te puse en monte de santidad. Mire cómo dice bonito aquí: y te puse en monte de santidad de Dios. Y esa es una interlineal. ¿Qué quiere decir? Que la palabra ahí nosotros no la podemos cambiar porque el pechat existe. Vuélvemelo a leer, por favor, como dice ahí, Dianita. El 14. Tú eras querubín ungido, el que cubría, y te puse en el monte de santidad. Dios estaba en medio de piedras de fuego, caminabas. A ver, yo lo leo con... Tú eras querubín ungido, el que cubría, y te puse en monte de santidad de Dios estabas. En medio de piedras de fuego caminabas. Te puse en medio de santidad de Dios. Mire cómo cambia la connotación completamente. Te puse en medio de santidad de Dios. Era un hombre ¿qué? Santo y obediente. Porque la santidad, nosotros nos santificamos por la obediencia. Entonces, si ese principio de caminar sobre fuego no lo podía hacer un hombre obediente a Torah, porque la Torah dice que tus hijos no pasarán por el fuego. Importante ese punto. Y cuando va dentro del hebreo, es como decía Tony, que va entre las piedras, lo que habían establecido como piso de ese lugar. Es tremendo cómo nosotros vamos indagando
y seguimos hablando del mismo hombre. No nos ha dado oportunidad de que nos vayamos para el cielo, porque eso es lo que nos han dicho. Eso hay que mirarlo, porque eso era lo que estaba pasando allá en el cielo. Y cuando leemos Ezequiel 14, nos habla inclusive de la guerra que hubo en el cielo cuando él fue arrojado. Sigamos. A causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad. ¿Por qué gran comercio? Porque eso era un puerto. Este lugar era un puerto, era riquísimo ese lugar por la cantidad de comercio que había allí. ¿Qué número es ese? El 16. ¿Y el 15? Perdón. Anduviste irreprensible en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró en ti iniquidad. O sea que desde que nació era ¿qué? Era bueno. ¿No? Irreprensible. La palabra irreprensible solamente es para un tipo de persona. Él fue creado bueno hasta que se halló en él maldad. O sea, Una persona, ¿quién es una persona irreprensible? la que no Que cumple la Torá. La palabra irreprensible es para los que cumplen Torá. Pablo lo dijo, judío de judíos. En cuanto a la ley, irreprensible. Una persona que recibe la característica irreprensible era que cumplía Torá. Por lo tanto, el concepto que hablamos ahorita de circunciso le operaba. Se desobedeció, entonces vinieron incircuncisos sobre él. Y eso, y también no hay que entender que él viene de una línea hebrea porque dice que fue nacido. O sea, que nació en una familia. Por eso. Irreprensible. Ahora, aquí nosotros, como no tenemos la suficiente información, tendríamos que ir a las ayudas. En este caso serían ayudas históricas con respecto a ese país. Tendríamos que buscar en la historia, en Wikipedia, qué nos dicen acerca de la descendencia del rey de Tiro. Porque estamos deduciendo por el mensaje alegórico que hay, que esas palabras solamente son para gente que conoció Torá, caminaban irreprensibles, eran circuncisos, caminaban en santidad. ¿Y quién es santo? El que obedece mandamientos. Todo eso nos lo dice porque ya sabemos conceptos de Torá. ¿Cómo en el cristianismo vamos a hacer una deducción de esas si ni siquiera sabemos qué es la Torá y qué dice la Torá? Jamás podemos hacerlo bajo esos conceptos. Versículo 16. A causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte. ¿De cuál monte? De la santidad, de la elevación de santidad, de la aliyá. Cuando una persona obedece, está haciendo ¿qué? Aliyá. Cada vez que una persona obedece un mandamiento, se está elevando. No lo puso en un lugar físico, no, espiritual. Sí, ahí está hablando de conceptos espirituales para el hombre que obedecía. Estaba en un momento elevado. Un hombre cuando está caminando en obediencia, una mujer cuando camina en obediencia al mandamiento, está elevado. Pero no elevado de no, elevado espiritualmente en una condición de elevado. Y a eso se está refiriendo ese monte de santidad, esa elevación espiritual. Mire qué tremendo lo que es saber sacar la alegoría correcta. Y seguimos en donde, ahí en ese palacio de Tiro, ahí nadie se dio para el cielo. Hasta aquí, nada de eso. Y mire el título tan tremendo, alegoría a la caída de Satanás. Pero ahorita podemos mirar algo. Se me viene algo a la mente. Ahorita lo miramos. Versículo 16. A causa de tu gran comercio llenaste tu interior de iniquidad y pecaste. Entonces fuiste eliminado del monte de Dios y te expulsé, oh querubín, que cubre, o sea que protege, protector. De en medio de las piedras de fuego te quité de tu palacio, te quité de tu lugar y de tu esplendor. De ahí te quité. Lo mismo hizo con Saúl, lo mismo hizo de tu gobierno, de tu autoridad, el lugar donde te paseabas con toda la autoridad, de ahí te quité. Debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
Ahora, ¿sería únicamente hermosura física? No. ¿En qué podemos ampliar el concepto de hermosura? De su corazón, de su... De todo lo que tenía. Cuando nosotros estudiamos esta tierra, esto era una cosa impresionante. Era una potencia de la época, el esplendor más grande y la ciudad más hermosa que existía era esta. O sea, a causa de todo el poder que tenía. Claro, dinero, belleza, sobre todo, eso era Orlando. ¿No? Pero joya. Eso. Sigamos. Debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura. ¿A quién le pasó eso? A Salomón. Y dice, a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. A causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría. Me gusta esa porque ya la tienen, ya le han hecho el remés. O sea que todo el poder de él lo cegó y lo volvió. Fue lo mismo que le pasó a Salomón. Las tres cosas que hicieron caer a Salomón. Tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura, por lo cual te arrojé por tierra delante de reyes. Te humillé, te quité poder, autoridad, grandeza. Dice, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Exacto. Esa parte donde dice que te puse por espectáculo sobre los reyes, aquí dice, te arrojé por tierra delante de reyes y te entregué a ellos para espectáculo. ¿En qué momento Hasatán ha sufrido esa connotación de que los reyes se hayan burlado de él? Nunca. Y tampoco dice que va a pasar con él. Tampoco. Porque dice que él va a ser directamente destruido. La condición de Hasatán es que pobre muchacho, a mí a veces me va a pesar hasta él. El pobre muchacho, todo lo que le están imputando. Mire, cuando nosotros miramos el concepto de Hasatán, en hebreo, ¿qué es Hasatán? Adversario. Es adversario. ¿Qué más? Contraparte, no, contraparte. Por ejemplo, mi esposa es mi Hasatán. ¿Sí? Es la contraparte. Yo digo, mi amor, esa pared es verde. No, blanca. Todo el que se opone a un propósito es contraparte. Y viene el término Hasatán. Ejemplo. Entonces cuando Yeshua le dice a Pedro, apárate de mí, Hasatán, le está diciendo que Es que él no lo estaba ofendiendo con ese término de nosotros cachito y cola. No. Le estaba refiriendo a no seas mi adversario ni vayas en contra de los planes que tengo. Entonces, cuando uno le dice a una persona con la sabiduría que hoy tenemos, aléjate de mí, Hasatán, le estás diciendo, no me hagas contraparte en esa área. No le estás diciendo que tú eres el diablo con cachito y con cola. Eso. Pero ese es el término Hasatán, adversario, contrario, antagonista. Ese es el verdadero término. Y cuando nosotros hacemos un estudio de este famoso Hasatán, que alguien lo debería hacer, que le gusta estudiar, vemos que este ser ha evolucionado en la escritura. Ha evolucionado. Porque en la Torá no se habla de él, a excepción de un ser como serpiente que engañó a Adán y a Eva, pero de ahí para allá, búsqueme en la Torá quién habla de Hasatán. ¿O quién lo escribe? La Torá no habla de Hasatán. Incluso en el judaísmo, Hasatán no es un ser malo, no es algo malo. Al contrario, es algo bueno porque te ayuda a crecer espiritualmente. Es lo que el Eterno diseñó para poder hacernos cumplir cosas y sacar potencial. En la condición hebrea no hay tal connotación que nosotros podemos llegar a tener del diablito. Para hacernos cumplir cosas que Para pulirnos.
Adversario. ¿Qué hace un adversario? Te hace hacer más ejercicio. Alguien que te hace contrapeso para que tú hagas más fuerza para algo. Dímelo. Para esforzarte más. Entonces, ¿qué es la forma del mal? ¿Ah? ¿Qué es la forma del, ¿cuál es la forma del mal? ¿Cuál es la forma del mal? No, Del mal. Se llama el Yaser Hará. Nosotros por causa del pecado tenemos una mala inclinación, ¿ok? Y esa mala inclinación es la que a nosotros pues nos lleva a la rebeldía, a la desobediencia, a la rebelión, al pecado. Pero eso es intrínseco aquí, en esta carne. ¿Ah? No, es una actitud. Es algo que hay en nosotros de carácter espiritual. Hay un rabinazgo, que él dice, él llega a decir que... Pasémosle el micrófono al hermano para que nos ilustre. Siéntese aquí, no salga tan lejos por allá, siénteme aquí porque... Hay un rabino que se llama Rabbi Nachman, que él dice que el mal en realidad no existe. Él lo compara con la ley, una de las leyes de Newton, de que cada acción trae una reacción igual o distinta. Él dice que todo lo malo que hay en el mundo, todo lo aparentemente malo que hay en el mundo, su objetivo es traer al mundo venidero. Por eso al final nada es malo, sino que todo es bueno porque cumple el objetivo de traer al mundo venidero, que es lo que todos deseamos, que es lo que va a acabar con el mal y va a traer todo lo bueno al mundo. Algo que apoya esa postura es el concepto de oscuridad. ¿La oscuridad existe? No. Es ausencia de luz. Muy bien. ¿El frío existe? Es ausencia de calor. ¿El mal existe? Es ausencia de bondad. Cuando empezamos a pensar de forma hebrea, nosotros vamos a tener una concepción diferente acerca de las cosas y dejamos de estarle echando la culpa a ese pobre muchacho. Entonces Satanás no existe. A Satán como adversario, como un ente espiritual que está destinado a ser contrario en muchas cosas para con el Eterno, sí existe. Es una especie de obstáculo. Es una especie de obstáculo espiritual. Pero no es un ser. Esa es mi pregunta. Sí, porque Sí, es un ser. ellos dicen que es un ángel. Es un ser creado. En la parte más clara donde nos lo muestran en Job capítulo 1 versículo 6, porque es comparado con un ángel. ¿Por qué? Un ángel. Job 1:6. Cuando estaban todos los hijos de Dios, se reunieron, entre ellos venía a Satán. Incluso en la Biblia. Por eso, pero cuando manejamos el concepto de hijo de Dios como ángel, es una creación de Dios. Dios lo hizo. Claro. Exacto. Ahora, esa mentirita que nos pusieron de que el diablo es el enemigo de Dios. Un ser todopoderoso, ¿cómo puede tener enemigos? Si es todopoderoso. ¿Ah? Una forma de equilibrio. Una forma de equilibrio. Una forma para que el libre albedrío de nosotros sea llevado a su condición. Libre albedrío. Entonces, en el libre albedrío opera una condición de yo obedecer la palabra de Dios o obedecer lo que esa fuerza adversaria ya ha creado desde hace mucho tiempo, para que yo me incline hacia el mal o hacia el bien. Pero el que toma la decisión en última soy yo. Si yo tengo sometido el Yaser Hará, va a triunfar la obediencia. Pero si yo no he aprendido a someter el Yaser Hará, ¿ustedes creen que yo tengo pensamientos maldadosos? Sí. Y bien bravos. A veces me da hasta susto. Ay, Dios mío, ¿por qué viene este pensamiento tan macabro? Porque todos los seres humanos estamos bajo esta influencia. Pero ¿cuál es la condición? Entender que Dios nos ha dado un poder por el Ruach para someter el Yaser Hará. Nosotros lo podemos someter. No le damos, no lo alimentamos. Entonces cuando... Micrófono. No, mejor lo hago después. No, ya. Usted hace intervenciones valiosas, hermana Valentina, tranquila. Es que, pues como
poco extraño porque como ya estoy acostumbrada a ver una imagen o como es Satanás. Espérate, eso nos gusta. ¿Cómo ves tú a Satanás? ¿Cómo es la imagen de Satanás? Yo lo que es como una, no es el diablo así, pero yo me acuerdo que lo que vi en una película que era como que, no sé, era raro, pero era como algo malo. Así yo siempre lo veía, pero yo sí lo veía como un ser que tomaba forma o que estaba lleno de maldad y que nos hacía tentar, o sea, engañosos. Era como un ser que nos hacía pecar, así. Por eso les digo, estudiemos la evolución de Satán a través de la Escritura. Por eso, pero lo que usted decía ahorita, que era una creación de Dios para hacer un propósito, entonces cuando Apocalipsis dice sobre el juicio de Satanás, ¿cómo Dios va a hacer un juicio contra su propia creación? O sea, en una cosa mala, porque dice en los 1000 años usted va a estar encarcelado en eso. Entonces, Porque lo creó para un propósito. Por decir algo, le puso millaje. Cumplió el millaje, se destruye. Punto. Una cosa que nosotros debemos tener en cuenta es, no debemos pensar en la deidad como ese ser el cual lo afectan los sentimientos nuestros. Nosotros fuimos entrenados para ver a Dios como un ser que es afectado sentimentalmente y que en un momento determinado Dios, el Todopoderoso, por una situación tuya va a estar, ¿qué voy a hacer con esta muchacha? A Él no lo afecta nada de lo creado, Él afecta todo lo creado. Él es una fuerza creadora, estabilizadora. Él es un poder. No lo pueden personificar, porque si ustedes le ponen sentimientos a Dios, lo están personificando. Y cuando escuchamos en la Escritura o leemos en la Escritura que se enojó o su ira, es una representación o una teofanía de un sentimiento humano para poder entender. Pero tenemos que ir empezando a soltarnos de ese lastre que nos hace pensar que es un ser humano. Él no es ser humano. Es importante tener eso. Nada de lo creado lo afecta a Él. Él afecta a todo lo creado. Entonces Él está por encima de esas condiciones humanas. Y eso solamente lo vamos a entender a medida de la lectura, del conocimiento, a través de ir profundizando en entender verdaderamente quién es la deidad. Pero cuando dice que Él enjugará cada lágrima. Pero en nosotros somos los sentimentales. Él no tiene problema con eso. Él enjugará las lágrimas de nosotros, ¿sí? Porque Él sabe cómo nos creó y Él sabe que a nosotros emocionalmente sí nos afectan las cosas, pero a Él no. Entonces es empezar a visualizarlo de esa manera. Ya vamos a terminar, amados hermanos. Era importante hacerlo así para que como que todos viéramos cuál es la metodología de estudiar delicadamente y con verdadera responsabilidad un texto, y que no nos dé pena ni miedo decirle a cualquier erudito de hoy en día o teólogo, qué pena, pero usted está equivocado, ahí no están hablando de Satanás, por más títulos que tenga. 17. Debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura, por lo cual te arrojé por tierra delante de los reyes y te entregué a ellos para espectáculo. A causa de la multitud de tu engaño y de la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Sacaré fuego de en medio de ti para que te consuma y te reduzca cenizas sobre la tierra a los ojos de todos cuantos te vean. Analicemos ese versículo, el 18. A causa de la multitud de tu engaño y de la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario, ese lugar de santidad que le había permitido a él, en el estado de perfección en el que creció de obediencia, ser un dignatario con toda la bendición del caso. Aquí lo pone en plural, tus santuarios. Tu santuario, lo pone ahí. Y con multitud de engaños, sí. ¿Ah? Multitud de engaños, sí. No fue un engaño. No. Cuando ya empezó a ver que él podía tener, olvídate que
Y aquí en vez de engaño pone pecados. Muchas cosas. Un hombre para caer a ese nivel de la gracia del Eterno fue porque completamente el Yasser Hara tomó autoridad sobre él. No había espíritu ni siquiera de arrepentimiento, porque ni siquiera muestra el concepto del arrepentimiento. Si él se arrepiente, el Eterno frena, pero no se arrepintió. Dice, y te reduzca a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos cuantos te vean. Ok, ¿un espíritu puede ser reducido a ceniza? Y el concepto que nosotros tenemos de Hasatán es un espíritu. No puede reducirse a ceniza. Entonces, ¿de qué significa el fuego? Es un fuego no espiritual, pero es como un lenguaje figurativo, ¿cierto? Exacto. Cuando hacemos alegoría y encontramos que es lenguaje figurado, estamos diciendo, por decir algo, ve fulanito, ¿cómo estás? No, bajo fuego. Una cantidad de pruebas en las que estoy pasando, estoy bajo fuego. ¿El fuego es qué? La prueba, situaciones difíciles, situaciones. Entonces, la palabra fuego en la escritura es un concepto alegórico, hay que saberlo interpretar. ¿A qué se refiere el fuego de Dios? El fuego eterno de Dios. 19. Y todos los que te conozcan entre las naciones quedarán sorprendidos por causa de ti. Eres para la destrucción y no serás más. Entonces, conclusión, de acuerdo a la forma en que leímos esto, de acuerdo a la investigación que hicimos de las palabras claves, de acuerdo a la alegoría que sacamos de cada una de las frases, que yo creo que es correcto lo que acabamos de hacer, nos mantuvimos dentro del canon bíblico, no presionamos los versículos para que dijeran lo que yo quería que dijera, ¿no? Siempre nos mantuvimos en la condición de que era un hombre que fue llevado a niveles superiores. ¿Por qué? Por el mismo diseño que Dios había ejecutado para su destino. Nació como hijo de hombre, creció como príncipe, se convirtió en rey, pero era un rey que tenía la capacidad de proteger toda una nación, un querubín protector. Ahora, el concepto querub es un concepto angelical. Y en las cartas, ¿a quién se le escribe? En las cartas de Apocalipsis, ¿a quién se le escribe? Al ángel de Sardis, al ángel de Esmirna, al ángel de Éfeso. Entonces se le está escribiendo a ángeles, se le estaba escribiendo al pastor de esa iglesia, se le estaba escribiendo al ministro de esa iglesia, al ángel protector de esas almas. El líder ministerial de una congregación es el ángel protector de esas almas. Y ese mensaje se le estaba escribiendo a ese ángel protector. Vaya usted a Apocalipsis y lea: al ángel de la iglesia al ángel de la iglesia las 7 iglesias de Apocalipsis, desde el capítulo 2 de Apocalipsis hasta el 3, 4. Incluso con una vez que estamos estudiando con el pastor hermano Loaiza, que él dice que un rabino es considerado un ángel. Recuerden que dice la escritura que cuando nosotros vayamos a hacer el bien, debemos hospedar a las personas que están en necesidad, porque de pronto estamos hospedando a un ángel. Entonces es ver que esa condición de ángel o esos títulos angelicales pueden ser para personas, ¿ok? Personas que de forma natural son tan buena gente y hacen, ay, es que de verdad eso es un ángel. Es por su forma de ser. Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la escritura de esa manera, no nos llenamos de bobadas. Tenemos los piecitos sobre la tierra, analizamos la escritura con una buena condición de discernimiento y ponemos las cosas en su lugar. Entonces, hoy estamos de acuerdo con que Ezequiel 28 no habla de Hasatán. O sea que esos títulos son títulos que forzan al lector a pensar de una manera, pero no es así. Dilo, hermana mía. Yo quiero decir la última conclusión del estudio que yo hice, en donde dice: se objeta
que Satanás sea el punto de comparación con el príncipe de Tiro, porque aquel no era uno de los querubines en el Edén, o sea, Satanás. Pero es posible que en este punto la descripción se haya movido del Edén a Jerusalén, lo que corresponde mejor con el monte santo de Dios. Y dice que la frase querubín protector hace recordar al querubín del propiciatorio de la democracia. Eso es un entendimiento muy bueno, muy sano, que se puede recibir como algo bueno, pero no necesariamente es así. Es una postura que esa persona tiene. ¿Ok? Entonces, la idea que nosotros podamos estudiar la escritura es de esa manera. Dice Proverbios 1:6: para entender proverbios y parábolas, palabras de sabios y sus dichos profundos. Salmo 78:2: porque he aquí que abriré mi boca en parábolas y declararé proverbios de la antigüedad. O sea que la Biblia está llena de un lenguaje para descubrir la verdad. No hay cosas ahí que no las podemos tomar a la ligera y creer que eso es así y que lo voy a dar por sentado, de que no, esto está hablando de, no, vamos a estudiar profundamente, porque hay más información ahí que me puede a mí servir para otra cosa. Amén.